Hoy va a ser un tema un poquito fuerte, así que le voy a pedir el favor que abroche su cinturón allí, porque de pronto a usted le van a dar ganas de salir corriendo, o de pronto puede temblar más y es mejor que esté usted cogido de la silla. Hablar de la salvación exige ¿qué? Inversión. Y déjeme ilustrarle una pequeña historia acerca de lo que hoy el Señor quiere hablarnos. En cierto reino había un rey que tenía 4 esposas. 4 esposas, imagínense. Eso tal vez no aplica para acá, ¿no? Pero cuando usted escuche la ilustración va a identificarse. Porque nosotros sabemos que en ese tiempo, en el tiempo de la monarquía, a los reyes se les permitía tener ese tipo de mujeres. Usted lee la historia del rey David, tenía 700 concubinas, y tenía 700 más, y bueno, todo eso. Pero esta historia es de un rey que tenía 4 esposas. Y escuche lo que le voy a decir, para que usted vaya. Dice que él amaba a su 4ª esposa más que a las demás. Y dice que la adornaba con ricas vestiduras, con ricos aromas, la complacía con las delicias más finas. Solo le daba lo mejor a la 4ª esposa. Pero él también amaba mucho a su 3ª esposa y siempre, escuche, la exhibía en los reinos vecinos. Sin embargo, temía que algún día ella se fuera con otro. Pero también amaba a su 2ª esposa. Ella era su confidente y siempre se mostraba bondadosa, considerada y paciente con él. Escuche, cada vez que el rey tenía un problema, confiaba en ella para ayudarle a salir de los tiempos difíciles. Escuche esto. También amaba mucho a su 3ª esposa, aquí. Sin embargo, él no amaba a su 1ª esposa como amaba a las otras 3. Aunque ella sí lo amaba profundamente, él apenas se fijaba en ella. La 1ª esposa del rey era una compañera muy leal y había hecho grandes contribuciones para mantener tanto la riqueza como el reino del monarca. Pero un día el rey se puso a pensar y dijo: yo tengo 4 esposas, pero ¿qué va a pasar cuando me muera? Y se preguntó él: ¿estaré solo? El rey se enfermó y viéndose ya enfermo, le preguntó a la 1ª esposa, a la 4ª, le dijo: te he amado más que a las demás, te he dotado con las mejores vestimentas y te he cuidado con esmero. Ahora que estoy muriendo, ¿estarías dispuesta a seguirme y ser mi compañía? Y ella le contestó: ni pensarlo. Contestó la 4ª esposa y se alejó sin decir más palabras. Su respuesta penetró en el corazón del rey como un cuchillo filoso. Entristecido el monarca le preguntó a su 3ª esposa: te he amado toda la vida, ahora que estoy muriendo, ¿estarías dispuesta a seguirme y ser mi compañía? No, contestó su 3ª esposa, la vida es demasiado buena. Cuando mueras, pienso volverme a casar. Su corazón experimentó una fuerte sacudida y se puso frío. Entonces preguntó a su 2ª esposa: siempre he venido a ti por ayuda, siempre has estado allí para mí.
Cuando muera, ¿estarás dispuesta a seguirme y ser mi compañía? Lo siento, dijo la segunda esposa, no puedo ayudarte esta vez. Lo más que puedo hacer por ti es ir al entierro. Su respuesta vino como un relámpago estruendoso que devastó al rey. Entonces escuchó una voz que decía: me iré contigo y te seguiré a donde quiera que vayas. El rey dirigió la mirada en dirección de la voz y allí estaba su primera esposa. Se veía tan delgaducha, sufría de desnutrición. Profundamente afectado, el monarca dijo: debí haber entendido mejor cuando dice, profundamente afectado el monarca dijo: debí haberte atendido mejor aun cuando tuve la oportunidad de hacerlo. Y escuche esto, esta es la moraleja. En realidad todos tenemos 4 esposas en nuestras vidas. Nuestra cuarta esposa, escuche bien, es nuestro cuerpo. No importa cuánto tiempo y esfuerzo invirtamos en hacerlo lucir bien, en darle el mejor vestido, en darle la mejor forma y en hacerlo oler lo más rico que se pueda. Cuando muramos, siempre nos va a ¿qué? A dejar. Nuestra tercera esposa, escuche, nuestras posesiones, nuestra condición social y la riqueza. Cuando muramos, irán a parar a otros. Nuestra segunda esposa, escuche bien, nuestros amigos y nuestra familia. No importa cuánto hayan sido de apoyo a nosotros, lo más que podrán hacer cuando nosotros muramos es acompañarnos al entierro. Y nuestra primera esposa es el alma, frecuentemente ignorada en la búsqueda de la fortuna y poder y los placeres del ego. Sin embargo, nuestra alma es la única que nos acompañará a donde quiera que vayamos. Y les he contado esta historia porque hablar de la salvación exige inversión. Y les voy a hablar de un texto bíblico que nos va a llevar a contestarnos a esta pregunta que yo sé que más de uno va a empezar a cavilar acerca de este tema, porque se nos ha enseñado, escuche lo que le voy a decir, se nos ha enseñado que la salvación es ¿qué? ¿Cómo? Gratis. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí creen que la salvación es gratuita? Entonces, ¿por qué debemos invertir? Ahí está el problema. El problema es que se nos ha enseñado que la salvación es gratuita, pero se nos ha dicho que la salvación es gratuita por causa de la gracia. Porque todo lo que había que hacer para ser salvos, ¿quién lo hizo ya? Jesús. Jesús pagó el precio, Jesús fue a la cruz y estamos cansados muchos de escuchar eso, ¿cierto? Ay, sí, que Jesús murió por nosotros, y se nos vuelve monótono y se nos va como haciendo una costra en esto de la salvación. Y entonces en las iglesias poco se habla de este tema. ¿Por qué? Porque este tema, si no lo entendemos, raya con lo que nos han enseñado. Porque más de uno dice: no, yo soy salvo, y yo qué tal es que estar haciendo obras, y yo qué tal es que estar invirtiéndole a la salvación. ¿Quién sabe qué pata de herejía va a predicar el pastor hoy? Pero yo quiero que contestemos
a esta pregunta para que usted salga con algo en su mente, y es: ¿por qué debo invertir en la salvación? Usted tiene que salir de aquí con unas razones, usted tiene que salir de aquí con algo teológico, algo que usted diga: verdad, yo no había visto las cosas así. Porque si usted no abre un espacio, escuche lo que le voy a decir, si usted no abre un espacio dentro de su economía para invertirle a la salvación, yo le voy a decir algo: tarde que temprano usted se va a dar cuenta que su alma estaba descuidada. Porque cuando hablamos de salvación toca hablar ¿de qué? Del alma. Porque como lo dice la ilustración, el cuerpo, ¿qué va a pasar? Ese se queda. Las posesiones pasan a manos ¿de quién? Del próximo. La familia, la demora es que uno se muera, y si usted dejó 3 pesos, ¿qué pasa con la familia? Se agarran de una. Me gustó eso que dijo Fabián, se agarran, ¿sí o no? Dígame, ¿cuáles son las peleas grandes en las familias? ¿Cuándo usted ha visto familias grandes peleando? Ay, lo que pasa es que usted no me ama, y se agarran a pelear. No, las peleas más grandes es: córrame el lindero, mi papá me dejó esto y usted me lo quiere robar. Esas son las peleas. Y entonces, contestar a esa pregunta nos tiene que abrir la mente, porque si hay algo delicado en la iglesia es hablar de dinero. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué es delicado hablar de dinero en la iglesia? A ver. Bueno, ese es el deber ser, pero ¿por qué es delicado hablar de finanzas desde un púlpito? Porque desde hace casi 20 años para acá surgió algo que jamás se había visto, y se llama la teología de la prosperidad. ¿Y qué es la teología de la prosperidad? La que nos gusta, diga. ¿Cuál es la teología de la prosperidad? La que le gusta a la gente, que el pastor diga: vengan aquí porque voy a bendecir sus proyectos. La teología de la prosperidad, hace unos años escuchaba usted: faltan 5 minutos para que el ungido de Jehová cierre la transmisión. Corra, pacte, siembre, Dios lo va a prosperar. Y eso, la gente que hacía, eso corría, mano. Y yo le digo algo: fueron tan suspicaces los falsos maestros que se dieron mañas de sacarle la plata a la gente de la iglesia más que los pastores propios, genuinos, con la verdadera salvación. Y eso ocurrió, gente. Usted va hoy a Bogotá, a las grandes ciudades, Bogotá, Cali, Medellín, y yo le voy a decir algo: por cada 10 casas cristianas que usted visite y hable, por lo mínimo 5 casas de esas tienen un resentimiento frente al evangelio. ¿Y sabe por qué es? Porque de una u otra forma su fe se vio asaltada. Y es que yo le voy a decir algo: una cosa es que nos hablen de fe, otra cosa es que nos digan que tenemos que cambiar el carácter, la cara horrible y amargada que tenemos. Una cosa es que nos digan que nosotros tenemos que dejar de tomar, bailar y pecar. Pero una cosa muy diferente es cuando nos hablan de meternos la mano ¿a dónde? Al bolsillo. Ahí sí que cosa se complica todo. Ahí se complica todo. Y quiero que vayamos a la palabra. Vamos a ir a la palabra. Si me regala el texto bíblico, vamos a ir a Lucas
Evangelio de Lucas, capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículo 13. Me dicen amén si están ahí. Puede abrir su Biblia, puede prender su teléfono. ¿Sí? Si tienen su Biblia ahí, hagan así. Dijo el cuentahueso, hagan así. Y si no tienen la Biblia, entonces hagan así. ¿Listo? Los que tienen, y si no tienen la Biblia, y si no tienen el teléfono, entonces hagan ahí, miren ahí. ¿Bien? Qué bonito que usted aprenda a traer su Biblia. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted trae la Biblia, hay menos posibilidad de que lo engañen. ¿Saben por qué los falsos profetas engañaron a la iglesia con la teología de la prosperidad? Porque era tanto el afán de plata que a la gente le importaba echar más la plata a la iglesia para llevarla que llevar la misma Biblia. Entonces usted tiene que tener la capacidad de traer una Biblia, de leerla. Aquí esto es una ayuda, pero cristiano que se respete, carga la Biblia. Amén. Dice la palabra del Señor, le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Pare ahí, no se vaya a ir más ahí. Fíjense que vamos a empezar a hablar. ¿De qué vamos a empezar a hablar aquí en el primer versículo de entrada? ¿Qué mira usted ahí? Herencia. Y cuando se habla de herencia hay que hablar de ¿qué? De plata, de posesiones, ¿cierto? Y entonces miramos ahí a un hombre que le está haciendo una petición. ¿A quién? ¿A quién? A Jesús. Pero si, fíjese que hay un calificativo ahí para Jesús. ¿Cuál es el calificativo para Jesús? Maestro. Él está diciendo maestro. Les hago una pregunta: ¿Jesús era maestro? ¿Sí o no? Total. Jesús era maestro, pero no maestro de los de la escuela ni de los del colegio. No, él no era docente, él era maestro. Y yo siempre he dicho que docentes son muchos, maestros son pocos. ¿Sabe quién me dice eso? La palabra. Entonces Jesús tenía ese calificativo de maestro. ¿Y maestro por qué? Maestro traducido en el original significa rabí. Rabí. ¿Y quiénes eran los rabinos? Los rabinos eran aquellos hombres que tenían la capacidad de impartir justicia en los problemas familiares que se daban dentro de ese contexto. Ellos estudiaban todo lo que tenía que ver con la Torá, con la Menorá, con todo lo que tenía que ver con la Biblia desde el Antiguo Testamento. Ellos se sabían el Pentateuco, se sabían los libros proféticos, los poéticos, se sabían los libros sapienciales. Eran maestros, por eso se les decía maestros. Pero aparte de eso, como tenían tanta sabiduría, se les daba la capacidad de decidir en este tipo de problemas, en este tipo de, llamémoslo así, de pleitos. Porque el pleito que nosotros miramos ahí como primera medida es un hombre que le está pidiendo al Señor que le diga al hermano que parta con él
la herencia. Y fíjese que aunque Jesús era rabino, no dejó de ser Jesús, porque mire lo que le contesta. Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? ¿Qué le contestó el Señor aquí? ¿Qué le dijo? Le dijo: sí, tranquilo, venga que yo voy a darle una consejería y le voy a decir a su hermano que parta mejor eso y que dejen de pelear. ¿Qué dijo el Señor? Yo no estoy puesto sobre vosotros como ¿qué? Como juez o partidor. Así que tenga mucho cuidado en la forma en que usted le ora a Dios. Porque muchos de nosotros a veces creemos que tenemos un Dios poderoso. ¿Es así o no es así? Nosotros creemos que Dios puede contestarnos. Y muchas veces hemos orado: Señor, que se haga justicia. Pero esa oración que nosotros hacemos, como tal vez este hombre había orado y tiene la oportunidad de ver a Jesús en persona, y lo primero que él mira en Jesús es que es un maestro y que él le puede solucionar el problema. Y el problema que él tenía era que él quería herencia. Los que han estudiado, o los que hemos estudiado más bien a fondo, conocemos el contexto de esto. ¿Qué pasa? Cuando en el Antiguo Testamento, desde que se empezó a hablar de una herencia, porque en ese momento, por allá en Deuteronomio, por allá en Levítico, por allí en Josué, y donde se empezó a tener tierra y se empezó a morir la gente y se empezó a tener tierra para heredar, se heredaba después de que se muriera, pero en ese tiempo al hermano mayor se le daba un porcentaje más que al hermano menor, se le daba el doble. Y ustedes dirán: ¿por qué? Esa era la ley de Dios, porque era primogénito. Hoy, ¿qué pasa? Hoy todo es por igual. Entonces fíjense que a veces los contextos tenemos que entenderlos. Pero yo le digo algo, aunque en ese tiempo era diferente y aunque hoy es igual, no falta el que se quiere quedar con todo. ¿Sí o no? Y dice: no, es que mi papá me amaba más a mí, y acuérdese que mi papá en vida me dijo que el lindero era por el caño, y ahora usted dice que es aquí por la cerca. Y de ahí se pegan, porque siempre se quiere ¿qué? Más. ¿Sí ve? Entonces Jesús no se mete en eso. Jesús no se mete en eso. Por el contrario, Jesús tiene una capacidad de mirar lo que nosotros no miramos. Y mire lo que sigue allí. Y les dijo, acuérdese que ese hombre salió ¿de dónde? De la multitud. O sea que había harta gente en el momento en el que el Señor suelta esta enseñanza. Y dice: y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia. Y entonces aquí suelta un proverbio. Esto se llama un proverbio. Es un proverbio que utiliza el evangelista, que utilizó Jesús. Y dice: porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿De qué se dio cuenta Jesús de este hombre? ¿De qué? De que era un avaro. De una. ¿Por qué el Señor sale con eso? Uno tiene que preguntarle al texto, en la dinámica de hacer la exégesis y de estudiarlo, ¿por qué el Señor les dice: mirad y guardaos de toda avaricia? Porque el Señor se dio cuenta cuál era la intención de este hombre a la hora de pedirle que le repartiera la herencia. El problema del hombre no era que el hermano no hubiera querido darle su parte. El problema de él no era que tal vez él no estaba en el testamento, pero se confirmó que sí, ese era hijo de esa familia. Ese no era el problema. El problema era que la herencia ya se había repartido, pero que el hombre quería ¿qué?
más. Y entonces el Señor le dice: mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y escuche, porque es que el Señor aquí, el problema va así, mire, el problema va así como el guayabero en el verano. El guayabero en el verano va como bajito, quietico. Así va el problema hasta el versículo anterior. Pero cuando el Señor dice esto, ¿qué pasó con el guayabero? Se creció, fue una cosa impresionante. Esto que Él suelta aquí es la causa por la cual le dispararon hoy, o ayer más bien, a este señor Uribe. Esa es la causa de por qué hoy en día nosotros vivimos en un pueblo donde desafortunadamente han habido muchos muertos. Esa causa. ¿Usted quiere saber cuál es la causa? ¿Por qué existen las guerras? Mire, ese versículo. Si a nosotros se nos revelara solamente ese versículo, ya con eso tendríamos. No necesitábamos leer la Biblia para nada más. Porque yo le hago una pregunta: dígame, ¿cuál es la dinámica de la sociedad hoy en día? Totalmente contraria a esto. ¿Cuál es la dinámica de la sociedad? Yo hablaba con el hermano Dusi y le decía que en la iglesia se coló un impacto social que jamás debió haberse colado. Y es ese impacto social de que usted es un buen cristiano si Dios lo ha ¿qué? Bendecido. Si no, usted está ¿qué? En pecado, ¿cierto? Y entonces eso empieza a causar en nuestra mente confusión, porque la misma sociedad cristiana, no estoy hablando de la sociedad de allá, sino la misma sociedad cristiana, por la teología de la prosperidad, nos encasilló en que nosotros debemos tener éxito en la iglesia. Y yo creo en eso, pero yo no creo en el éxito que produce ¿qué? El dinero, porque ese es un éxito que ¿qué pasa? Se desaparece, se esfuma, ¿sí? Entonces miremos, porque aquí es donde el Señor les cuenta una parábola que es una historia. ¿Qué es una parábola? Los grandes estudiosos dicen que las parábolas son minas. Esas minas quiebrapatas que son muy famosas en nuestro país. Hace unos días, un perrito, lo más de bonito, un pastor belga, pisó la mina y ¡puf! Menos mal que la pisó, porque ya los soldados iban caminando detrás de él, y el perrito corrió, se adelantó un poco más, y era experto en explosivos, pero es un animal, seguro le falló el olfato, quién sabe, y se paró y ¡puf! Pero le salvó la vida a los soldados, 6, 7 soldados que estaban ahí, que iban con él. Las parábolas son exactamente lo mismo. Las parábolas son minas donde nosotros los cristianos, ¿qué pasa? Nos paramos. Y cuando explotan, ¿qué pasa? Las parábolas nos explotan la mente. Y escuche lo que le voy a decir. Tenga mucho cuidado a la hora de leer. Versículo 16. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Escuche: y diré a mi alma: alma,
muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a... Y lo que has provisto, ¿de quién será? Y miren que aquí está el otro proverbio. El otro proverbio es con el que cierra la palabra. Y dice así: así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Entonces tenemos una historia que cuenta el Señor para corregir. Escuchen, las parábolas son minas, pero también son usadas por Jesús para corregir. ¿Para corregir qué? Un patrón de pensamiento erróneo. Y yo le voy a decir algo. ¿Cuál cree usted que es el patrón de pensamiento erróneo que el Señor está queriendo corregir en esta parábola? ¿Sí? Porque mire, si usted no lee la historia con detenimiento, es muy difícil para nosotros. ¿Por qué? Porque la historia está hablando de dinero. O sea, nosotros no podemos sacar eso de la parábola. La parábola está hablando de plata. Pero hay algo que modifica totalmente la parábola, y es que aparece una persona hablando de ¿qué? Herencia. Del alma. Yo le hago una pregunta un poco loca. ¿Cuándo usted ha tenido conversaciones con su alma? Con su alma. Poco, ¿cierto? Es muy poco. Y una de las cosas que tenemos que hacer nosotros los cristianos, escuchen, es tener la capacidad de ¿qué? De comunicarnos con el alma. Porque usted tiene que saber qué va a pasar con su alma. Fíjese que él confunde los deseos de su cuerpo con el alma. Porque yo le voy a decir algo, y usted ya me va a ayudar. El alma se reposa, el alma coge, el alma bebe, el alma se regocija. Esas son expresiones del cuerpo, son expresión de las emociones, pero el alma tiene otras expresiones demasiado diferentes que a veces nosotros ni las conocemos. A veces estamos tan carnales que nosotros vivimos en función de darle rienda suelta a nuestros propios deseos. Y eso es lo que está pasando en este texto bíblico. Hay un hombre que viene a reclamarle una herencia con una intención totalmente errónea de querer más y más porque ya había tenido su parte. Y el Señor se lo pilla, y en lugar de decirle, yo le voy a ayudar porque es lo que uno quisiera, el Señor le dice, no, yo no soy juez y soy partidor de ustedes. Por el contrario, para que cuídense de la avaricia y suelta una palabra para decirle a ellos que la abundancia de la vida de nosotros no depende de la plata. Y entonces, yo quiero dejar de esta primera verdad. Concéntrese, hermanos míos. Quiero dejar de esta primera verdad. Estamos llamados a enriquecernos espiritualmente entre Dios. Mire, ese es el llamado que nosotros tenemos. Fíjense que la parábola muestra a un hombre sumamente rico para con quién, para con él, pero miserablemente pobre para con Dios. Y aquí es donde vamos a empezar
a empezar a tratar de desenredar esto. ¿Por qué? Porque es que esta parábola es totalmente contraria a lo que nosotros vivimos. Por ejemplo, dígame, ¿por qué la sociedad valora más a los hombres? ¿Por sus valores morales o espirituales? ¿Por los valores económicos? ¿Sí? Y entonces el Señor Jesús tiene una serie de códigos que son impresionantes. Como por ejemplo, hágase rico volviéndose pobre. O hágase pobre volviéndose rico. Y uno dice, venga, yo no entiendo esto. ¿Cómo es ese código que los primeros serán últimos y los últimos serán primeros? Vayan empezando a mirar cómo es que el Señor construye las verdades. Porque las verdades del reino pareciese ser que son totalmente contrarias a qué? Al mundo. Y si nosotros no entendemos eso, nos vamos a estrellar, siempre nos vamos a estrellar, siempre nos vamos a estrellar. Entonces, yo quiero compartir con ustedes 3 razones por las cuales deben invertir en los santos. Y quiero que miremos la también. Ahí está. Debo invertir en la salvación porque esto me guarda de qué? De la avaricia. Quiero que miremos allí el versículo 15. Miren lo que dice el versículo 15. Y les digo, mirad, guardaos de toda avaricia. Y entonces, está claro que Jesús nos está invitando, no nos está invitando a que nosotros tratemos, a que nosotros miremos si podemos, sino que nos está dando un mandato y es, guárdese de qué. ¿De qué debemos guardarnos nosotros los cristianos? De la avaricia. Ahora, ¿qué es la avaricia? La avaricia está muy relacionada con la codicia. Ahora, en el texto original, cuando usted estudia el griego, es una palabra compuesta. Jesús, nosotros ahí leemos y guardamos de toda avaricia la Reina Valera, pero usted jamás va a encontrar el significado original en una Biblia. Usted tiene que ir y estudiar el significado en el griego, y el significado en el griego es un deseo insaciable. Escuche, un deseo insaciable. Entonces la traducción sería, y les dijo, mirad, guardaos de todo deseo insaciable. Ahora, ¿qué son los deseos insaciables? La petición de este hombre viene de un corazón avaro. Cuando invierto en el reino, estoy guardando mi corazón, mi vida de la avaricia. La avaricia y la codicia es uno de los pecados más grandes de la humanidad. Escuchen. Yo le estaba diciendo hace unos minutos, ¿por qué está sucediendo lo que está sucediendo? ¿Usted cree? Y yo le voy a hacer una pregunta sin cuestionar. Voy a poner solo un ejemplo. Y vamos a hacer. ¿Usted cree que este hombre que atentan contra su vida tiene unos deseos correctos a la hora de querer llevar las riendas de nuestro país? Usted tiene que empezar a mirar la clase de hombres que se están levantando en nuestro país. Usted tiene que empezar a mirar la clase de cristianos en la que usted se está convirtiendo. ¿Por qué? Porque ese deseo, esa avaricia, son pecados que se han vuelto populares. Hoy en día la gente convive con eso. Y entonces el Señor se pilla a este hombre y mira a la multitud y dice, es la oportunidad correcta para decirles que se tienen que guardar de la avaricia.
¿Cómo me guardo de la avaricia? Escuche, no la alimentemos. La avaricia se alimenta por querer tener un mejor nivel de vida. Porque se cree que si tenemos más, mejor es nuestra vida. Yo le voy a decir algo. ¿El Señor cuestiona el tener un buen nivel de vida? No. El Señor cuestiona el tener un mejor nivel de vida y no estar contento con lo que se tiene. Porque yo le digo algo, dígame cuál es el primero que se levanta en función de no querer tener más. Todos. Todos en esta vida tenemos de una u otra forma avaricia en nuestro corazón. Porque nos levantamos siempre queriendo tener más. O usted me va a decir por qué el municipio de La Magdalena hoy tiene el primer lugar en los municipios de la Amazonía por los índices de deforestación. Empezamos tumbando en el año, más o menos en el año 2000, más o menos en el año 2018, 2019, empezamos tumbando 10.000 hectáreas. Y para el día de hoy, en el 2025, ya se han tumbado más de 30.000 hectáreas en la Amazonía. ¿Y de dónde nace eso? De la persona que se levanta y dice, mire, yo le voy a decir algo, y perdónenme que me meta en esto, pero es que el texto me lo permite y Dios no me permite más sino que decirle la verdad. He hablado con hermanos de la iglesia y me dicen, este es el pedacito que quiero tumbar este año. Y yo le digo, oye, ¿por qué lo quieren tumbar? Si usted está con 40 acá de detalle. Y dice, no, es que yo te dejo un poquito más atrás. Le hago una pregunta, ¿hay avaricia? Preguntémonos. Si usted ya tiene una casa cómoda donde vivir usted y vivir sus hijos, ¿por qué está buscando tener otra? Te dan 50 gigas por... Usted no se contenta con lo que tiene. La avaricia es eso. Y el Señor la está condenando tremendamente. Y Él dice, aquella persona que está pensando en tener más y más y más, es porque está creyendo que obteniendo más puede vivir mejor. Y de eso no consiste la Biblia. Porque no conozco gente que tiene plata, pero son más miserables que cualquiera. ProRes. Y usted debe darse, el Señor en esta palabra nos está diciendo, guárdese. Guárdese en eso. ¿Y por qué no dice guárdese? Porque la avaricia está en nuestras pestañas. Ahí está. Nuestros dineros. Y quiero que nosotros como iglesia hoy empecemos a reflexionar. ¿Qué estamos haciendo nosotros con nuestro dinero? ¿Estamos invirtiendo en la salvación de nuestro alma? La palabra descrita a un hombre que ya era rico. Dice, un hombre que ya era rico y sus excedentes, su cosecha le dio mucho más. ¿Y qué fue lo que pensó? Voy a tumbar, porque no me cabe lo que tengo. Voy a tumbar porque no me cabe lo que tengo. Eso fue lo que él piensa. Y yo le hago una pregunta. ¿Qué es lo que usted piensa más a menudo cuando el Señor lo bendice? ¿Es usted de los que piensa que voy a dar? ¿Yo voy a ayudar a este hermano? ¿Yo voy a ayudar a esa familia? ¿O por el contrario usted dice, uy, este mes me va a ir gorda? Este mes puedo ensancharme un poquito más? Este hombre dice aquí, camufla su avaricia en la justicia. No el hombre de la palabra, sino el que está pidiendo que la deje. Él camufla su avaricia en la justicia. Y muchos de nosotros a veces camuflamos nuestra avaricia en la injusticia o en la justicia.
Y decimos, no, pero la verdad es que, pastor, usted no se imagina, yo era de pobre, de pobre. Yo la verdad cuando mi papá vivía de las ahorita que tenemos, y pero ¿quién es el que está bien? Esto es cosa seria. Escuche, es cierto que para vivir se necesita o es necesario contar con un mínimo de posesiones materiales. Pero no es cierto que una mayor abundancia de bienes significa una mayor abundancia de bienes. Porque eso es lo que nos hace daño. Nosotros creemos que tener más nos va a hacer estar ¿qué? Mejor. Y estoy hablando netamente de dinero. Porque dígame quién es el que se levanta diciendo, no, yo hoy me voy a, hoy quiero enriquecer mi alma de paciencia. Y usted se pone a trabajar para tener más paciencia. ¿Sí? ¿Sí que no? ¿Cuál es el esposo amoroso que se levanta diciendo, ay, yo la verdad, yo la verdad creo que no estoy llamando a mi esposa como es. Yo quiero amarla más. ¿Cuántos esposos se levantaron así? ¿Sí? Eso es algo delicado. El mundo valora y respeta, yo te lo acabé de decir, a los hombres más por su dinero que por sus valores morales y espirituales. ¿Qué dice el 10.º mandamiento? No miren allá. ¿Qué dice el 10.º mandamiento? No codiciarás. Escuche, y tristemente, ese mandamiento se ha advertido aún entre los cristianos. No tenemos que empezar codiciando. ¿Sabe cómo es nuestra colección? Es que el hermano, es que el vecino tiene 20 vacas, yo tengo solo 10. ¿Eh? Es que el vecino mandó a hacer una represa grande y nosotros sintiendo por acá. Mandemos a hacer dos, para no sufrir por algo. ¿Eh? Y a nosotros nos da esa que vivimos esa nuestra cotidianidad. ¿Mm? Tenemos que guardarnos de la avaricia. ¿Cómo lo hacemos? Invierta en su salvación. ¿Qué es invertir en la salvación? ¿Qué está haciendo con su dinero? ¿Qué hace con el dinero que Dios le da? Ensancha su territorio, ensancha su casa, ensancha su finca, ensancha todo y ensancha, pero su alma, ¿cómo está? ¿Cómo está el alma de este hombre? Pobre, pobre, de lucha, miserable, pero tenía plata porque tumbó. Es que estamos hablando de que tumbó los graneros y somos más grandes. ¿Sí? ¿Cuál es su proyecto de vida que está ahí en la mente? ¿Cuál es? ¿Tener más ganado? No es malo, téngale. Pero invierte en su salvación. Porque entonces el tener plata sería malo. No. Aspire a ganar más. ¿Cuántos aspiran a ganar más? Levante la mano. Ahorita ninguno. Aspira a ganar más. ¿Cuántos aspiran a tener más? Amén. Eso está bien. ¿Cuántos aspiran a ser ahorros? ¿Sí? Ahí es donde está el problema. El avaro, ¿sabe cuál es la condición de la persona avara? La palabra dice que es un insensato. ¿Qué es el insensato? Ustedes se han puesto a trabajar esa palabra alguna vez en su vida cristiana. Mire, el insensato es el que es necio. El insensato, Dios lo ve como torpe.
Y tenemos que pedirle a Dios que nos libre de la necedad y de ser torpes. Porque la plata nos lleva a eso, a ser necios, a ser torpes. Mire, si usted quiere hablar con una persona necia, es una persona que tenga plata. Porque cree que todo que lo sabe, que todo lo puede, y entonces ahí es donde viene el problema. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos nosotros que hacer? Tenemos que guardarnos de qué? De la avaricia. ¿Cómo me voy a guardar mi vianda? Porque aquí viene el resto. La segunda razón dice, debo invertir en la salvación porque esto me genera ¿qué? Tesoros en el cielo. Porque explíqueme en eso, pastor, de tesoros en el cielo. Aquí es donde está el problema. ¿Qué es ser rico para con Dios y qué es ser rico para con el mundo? Debemos tener mucho cuidado con el querer acumular tesoros aquí en la tierra. Porque dice, porque siempre nos gobierna el hacer tesoros en la tierra. Vivimos en función de hacer tesoros en la tierra. Dice, él está lejos de Dios. Este hombre está lejos de Dios. Le ha dado la espalda a Dios. Escuchen. ¿Sabe cuál es un indicador de que usted está haciendo tesoros en la tierra? Que usted se aísla. Usted se aísla. Esas personas que poco se relacionan, que poco comparten, esas personas que son solitarias, eso me preocupa. Personas que dicen, yo no tengo amigos. Eso me preocupa. Eso me preocupa a mí. Porque lo que a nosotros nos va a tratar de blindar de la avaricia es compartir. Cuando usted mira la palabra, el hombre se habla solamente hoy. Así mismo, para mí, yo quiero hacer, parece ser que mi mujer me dijo Yo hoy se lo entrego a Apple y Apple me da el 17. Solamente tengo que darle el 200. Ese contento de la Magdalena es bien difícil. Aguante, chico. Ustedes no se han dado cuenta En septiembre sale el otro. que han habido hombres de aquí, y ya estamos en cuello y abierto. Hay hombres de aquí de la Magdalena que ustedes conocían hace años, que se murieron, que los ha matado un palo, que los ha matado una bala. ¿Por qué? ¿Para qué quedó todo lo que tenían? Si miran los problemas que hay ahorita por ahí con este último hombre que murió por ese palo, que no, que tenía una mujer por allá, que tenía otra hija por aquí, y que estaban peleando porque sabe que por esto, que con los otros, y el alma de él a donde fue a parar. Porque se preocupó solo por hacer tesoros a dónde. Aquí en la tierra, aquí en la tierra. El alma, escucho lo que le voy a decir, el alma tiene apetito. Eso no nos puede calmarnos. Este hombre se dedicó a creer que con sus tesoros en la tierra podía saciar su alma, porque le dice, listo, alma, ya, ahora sí siente, acuéstate. ¿Y cuál es el pensamiento que nos ha metido la sociedad? Trabajen con un turno de los 10 a los 40, a los 50, para que cuando llegue allá usted pueda menos disfrutar. Dijeron que saliendo de aquí y nos vamos para la finca, no nos caímos en la moto y pasó no sea trágico, no, trágico el Señor Jesús. Semejante éxito que está teniendo ese hombre de la palabra, con todos esos graneros otra vez al doble, y le dice, esta noche viene la bendición. ¿Qué le estaba diciendo? ¿Esta noche? Esta noche, ¿y? La seguridad falsa que dan las riquezas materiales. Se nos cayó de la cama. Primera de Timoteo 6:17, la nueva versión internacional. Primera de Timoteo 6:17 en la nueva versión internacional.
3:17, primera Timoteo 3:17, Primera de Timoteo 6:17. 6, Déjalo ahí. primera Timoteo 6:17. Viene ahí, viene ahí, viene ahí, viene ahí. Mira lo que dice aquí. A los ricos de ese siglo, manda que no sean que altivos. En la nueva versión internacional. A los ricos de este mundo manda de que no sean arrogantes, ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras. ¿Cómo son las riquezas de este mundo? Inseguras. 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 ¿Por qué son inseguras? Cualquier ¿Por qué son inseguras? Porque usted se puede morir hoy. Eso no es seguridad. Si yo dijera, no, es que yo tengo ya una chiquita de 80, 150 hectáreas, tengo 50 de paso, tengo 30 vaquitas, tengo mi casita, tengo una casita de pueblo, ya soy seguro. Eso no es seguridad. Eso no es seguridad para nadie. Dice, ¿qué pasó? No, voy a la mitad del versículo, concentres. Dice que son tan inseguras, sino en Dios. Sino en Dios. Él nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Versículo 18. Mándales que haga del bien, que se haga rico en buenas obras, generosos y dispuestos a compartir lo que tienen. Versículo 19. De este modo, atesorarán para sí un seguro fundamento para el futuro y obtendrán la vida eterna. Tiene tan claro que habla la palabra. ¿Qué es lo que nos va a asegurar el futuro? ¿La vida? ¿Qué es lo que nos va a asegurar el futuro? ¿El turismo? ¿Qué nos va a asegurar el futuro? La vida te... El compartir, el dar, el invertir. Pastor, y ustedes son muy nietos, ¿cómo hago? Aquí es donde yo voy a empezar a hablar de lo que pasaba conmigo. Yo era una persona que cuando inicié el evangelio, lo mismo como toda persona, es renuente a dar. Y por ahí tuve problemas en esa área. Cuando ya entendí, no era que haya entendido, sino que viví un tiempo donde yo daba bastante a la iglesia. ¿Pero por qué? Porque entendí que eso que yo hacía, en donde me lo estaban apuntando, en el cielo, en el cielo. Pastor, ¿qué es invertir? ¿Qué es invertir? ¿Qué es hacer tesoros en la tierra? Háblele de la salvación a alguien. Háblele. Esa es una manera de invertir. Usted tiene que hablarle. Si usted quiere ser rico en esta vida, si usted quiere ser multimillonario para con Dios en esta vida, usted tiene que compartir ese valor. Si usted no le abre la boca a nadie, si usted no se gana un alma, usted es una persona miserable para todos. Yo le puse una frase bíblica que diga Dios, pero Porque no usted va a decir, ay, pero yo no tengo plata para dar. La verdad, yo la verdad, el Señor a mí como que no sé, yo la verdad he trabajado, pero tiene un don para hablar. Hágase rico hablando. Hágase rico. Si usted me pregunta cuál es la mayor riqueza que yo tengo, yo para Dios le doy mi diezmo, porque yo diezmo a la iglesia madre. Pero realmente la mayor riqueza que yo tengo es esa que estoy practicando aquí. Y en que alguien le diga, pastor, usted le pide un consejo. Y cuando alguien me pide un consejo, yo le doy totalmente un consejo contrario a lo que esa persona espera. Porque yo le estoy hablando desde mi riqueza, desde la riqueza de Dios. Ahora, si a usted le cuesta hablar y usted dice, no, pastor, es que a mí no me gusta evangelizar, ese cuento no me gusta, pero usted es un duro trabajador. Invierta. Yo le voy a decir, mire, lo mínimo, y yo sería desgraciada si yo utilizo
este sermón para pedirles el bien. Pero lo mínimo que debe hacer un cristiano para salvar su alma, para guardarse de la avaricia, para hacer tesoros en el cielo, lo mínimo que puede hacer es diezmar. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué? Porque el evangelio, aunque usted no lo crea, necesita de recursos. Este templo necesita de una manutención. El pastor dice la palabra, por la palabra dice, el obrero es digno de su salario. Y la palabra nos dice, el que predica, que viva de lo que predica. Si usted me dice a mi pastor, una iglesia que sea próspera, próspera, es una iglesia que se va transformando en las finanzas. Y yo le voy a decir algo, me preocupan las iglesias pobres, las iglesias paupérrimas, las iglesias que tienen ese camino tan largo para ir al baño, esa puerta del baño, la del baño sin puerta, muchas cosas, eso me preocupa, pero yo no puedo hacer nada, porque yo tengo que esperar a que la gente entienda que las riquezas del cielo se hacen aquí en la tierra, pero se hacen con la plata que Dios les da. ¿Por qué no nos levantamos un día los cristianos diciendo, ay, tuvimos esto y ganamos otro nuevo, como se levantó él? ¿Mm? ¿Por qué no nos levantamos diciendo eso? ¿Por qué no nos levantamos diciendo, esa no me gustó esa puerta no me gustó, ¿por qué no le podemos dar clase de vino? ¿Por qué no se levantó usted diciendo, ay, pastor, de verdad, mire que hay por ahí hablando usted ayer con los hermanos? Hace unos días el hermano Manuel vino y me dijo, pastor, hay una señora, así, vamos a hablar con ella, está enferma. Esos son los tesoros del cielo, Manuel. Esos son. Pero ¿por qué no lo hacemos? Porque no sabemos dónde se hacen, no sabemos cómo hacerlos, no se nos ha predicado de eso. ¿Y saben también por qué no hacemos tesoros en el cielo? Porque nos parece insignificantes. Eso no produce plata. Pastor, yo, utilizando millones de valía de la iglesia. No, eso también compro una vaca y la compro hembra y cuando me tenga el becerro, entonces ya es un becerro y si me nació hembra, pues ya es otra hembra y siempre vamos pensando en multiplicar para nosotros. ¿Por qué no pensamos en multiplicar para los demás? Hacer tesoros en el cielo. ¿Sí ven que la salvación necesita tanta inversión? Yo le hablo, mire, las iglesias más prósperas son aquellas que tienen un plan misionero. Yo he querido, mire, he hablado, he salido a capacitaciones, donde me dicen, ¿es el pastor para Magdalena? Yo sí, me dicen, ¿qué misión está apoyando? ¿Y saben cómo toca decir? Ponerme la mano en la cara y decir, no, ninguna. ¿Y pero por qué pasó? Porque nosotros deberíamos tener un plan misionero. ¿Qué es un plan misionero? Nosotros deberíamos estar apoyando a una pareja misionera que quiere ir a llevar el evangelio a otra nación. Así, las hay así. Y a veces están ahí en Bogotá, pues notando, esperando a que un pastor les dé de comer, esperando a que por allá una iglesia diga, yo me comprometo con esa misión. ¿Qué es? Vamos a meter dentro del presupuesto que van a salir 500,000 pesos mensuales para una pareja misionera. Pero eso se hace cuando las finanzas de la iglesia crecen. ¿Cuándo crecen las finanzas de la iglesia? Cuando la gente entiende que los tesoros no se hacen allá afuera, sino que se hacen aquí adentro. Este hombre fue muy exitoso aquí afuera, pero su alma fue totalmente fracasada. No hizo tesoros para que no los hizo. Yo le doy gracias. Los hombres se movieron. ¿Sí? Como se movieron, se lograron. Eso es hacer tesoros en el cielo.
y la mano derecha no tiene por qué saber lo que hace la izquierda. Hubo necesidad de más plata porque Marrano subió. Y entonces, ¿qué hacemos? Pero una persona dijo, yo no pongo el resto, me tocó, no me tocó. Usted está haciendo el tesoro del cielo. ¿Mm? Y tal vez usted aquí no lo quiere, y tal vez usted entre en un descontento y diga, ay, compadre, eso lo siento, no, te va a venir a servir como tipo de santa, no, no, porque eso puede ser y va a distraer. Pero usted tiene que tener la capacidad de tener revelar que lo que usted está dando se lo están agotando a dónde. En el cielo. Eso es tesoro. Esto es hacer tesoro. No nos confundamos. No veamos la iglesia insignificante. Porque a veces vemos la iglesia insignificante. Usted como cristiano, por servirse insignificante, es que la avaricia siempre lo va a cautivar. Yo le voy a decir algo. Algo que me apasionó del Evangelio fue ese. Porque desde muy niño fui una persona dadora. Siempre. Yo me acuerdo que íbamos a recoger las bolsas de ropa porque no estrenábamos sino ropa vieja y había cosas que me gustaban. Y mi hermano me ponía cara de madre y me decía, ay, a mí me gustó. Y me decía, Paul. Yo no mantenía. Tú de amigos. Trabajé a mis 17 años, 16 años, ya tenía plata en el bolsillo, y nos íbamos con las fiestas. Y a veces desde 22 esos los invitaban a unos sitios, yo tenía 2, 3 pares de zapatos, camisas, a veces sin estrenar. Y yo les decía, ¿cómo va a ir? Decía, no tengo. Decía, camine para la casa. Se vestían y empieza a caer vamos. Siempre desde niño tuve eso. Cuando yo veo el Evangelio, que consiste en el dar, porque es más bienaventurado dar que recibir, yo dije, este es mi lugar, este es mi lugar, y mi esposa lo sabe, y mis hijos lo saben. A veces yo volteo a mirar a mis hijos, y lo va a levantar, sí, lo va a levantar. ¿Por qué? Porque yo tengo aquí en la cabeza, ya se me reveló, hagan tesoros en el cielo, entiendan. ¿En qué están invirtiendo? Miremos lo tercero, porque lo tercero nos afianza mucho más a invertir. Debemos invertir en la salvación porque esto me garantiza que la eternidad. Mire un texto bíblico impresionante. Lucas 12, ya le digo, doctor. Lucas 16, 9. Lucas 16, 9. Por eso les digo que se vayan de las riquezas deshonestas, coloquen la Reina Valera. Y yo os digo, ganar amigos por medio de las riquezas injustas, la TLA, riquezas mundanas, póngale cuidado. Por eso, a ustedes que son mis discípulos, yo les aconsejo que usen el dinero obtenido en forma deshonesta, busquen la de las riquezas mundanas. Nueva traducción lineal. Sí. Ahí está. Aquí está la lección. Usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros y para hacer amigos. Entonces, cuando esas profesiones se acaben, ellos les darán la bienvenida, perdón, a un hogar que eterno. ¿Sí? Y esos textos son los que tienen lo que pedirle a Dios que se les revele. La lección es esta: usen lo que ustedes ganan aquí en la tierra para hacer amigos, para evangelizar, para ganar años. Porque cuando esto se acabe aquí, ¿quiénes lo van a recibir allá? Ellos. Ellos. Eso no garantía. ¿Sí ven? Eso es garantía de la salvación.
La garantía de la vida no es el dinero ni las posesiones. ¿A dónde queremos llegar cuando estemos muertos? ¿Se acuerda dónde llegó Lázaro y dónde llegó el rico? ¿Y qué es lo que Dios le cuestiona al rico cuando él le dice, pero qué pasó aquí, señor? Y él le dice, mijito, usted allá abajo tuvo sus bienes, tuvo sus posesiones, y de los pobres se acordó porque Lázaro tenía que comerse las migajas y se le caían los hijos. Y Lázaro, que tenía llagas, que era pobre, se levantó en el cielo. Le hago una pregunta, Lázaro, ¿dónde invertía? ¿Dónde invertía el rico? ¿A dónde se quiere levantar usted? ¿Y en la eternidad? ¿Cuántos se quieren levantar en la eternidad? Amén. A invertir aquí en la tierra, en la salvación. Hay que invertir. Nadie puede disponer dónde llegar si nunca invirtió para él. Saquémonos de la mente que vamos a ser salvos por estar sentados 40 años en una silla. Pastores, si yo no tengo plata, invierta su don. Invierta lo que usted sabe hacer. Invierta para Dios. La pregunta es, ¿en dónde estoy invirtiendo mi tiempo, mis esfuerzos? ¿Quién le ha tumbado el pelo a usted? ¿La eternidad, las almas? Y usted diga, uy, se me cayó el pelo para no almas. No, usted llega a la finca y usted dice, uy, bien, esos encantados no sirven para nada. ¿Quién le está quitando a usted la paz? ¿Sí ve? Ahí es donde tenemos que preguntarnos. Porque si no lo hacemos, vamos a resultar nosotros haciéndonos pobres para con Dios y ricos para con el mundo. Y el Señor lo dice, así le pasa a todos. ¿Qué está queriendo decir el Señor? El último versículo de la parábola. Y vamos terminando. Lucas. Lucas 3. 25. Ah, no. 12:21. 21. Así es el que almacena riquezas terrenales, pero no le dedica su relación con Dios. Es un mes. Sí, se da cuenta. Más claro no puede ser. Eso le pasa a todo el que almacena riquezas, pero se vuelve hombre con aquellos. Y algo que me llama la atención para cerrar esto, el Señor en Apocalipsis le llama la atención a las iglesias. Y hay dos iglesias en particular, por ejemplo, la iglesia de Esmirna, en Apocalipsis 2:9, en la nueva traducción viviente, Apocalipsis 2:9, mira lo que me dice. Mira lo que dice ahí. Yo sé de tu sufrimiento y tu pobreza, pero eres ¿qué? Rico. Rico. Si se dan cuenta que es que esto hay que saberlo coger con pinzas, el Señor hace una radiografía de las iglesias y esa radiografía se extiende a la iglesia de hoy. Porque si nosotros queremos mirar la iglesia durante todos los tiempos, tenemos que leer las cartas del Apocalipsis a las iglesias. Y a esta iglesia en particular le dice, yo sé de tu sufrimiento y tu pobreza, pero tú eres rico. Mira cómo está ahí. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Ahora mire lo que pasa en Apocalipsis 3:16. En la nueva versión internacional. Apocalipsis 3:16 y 17 en la nueva versión internacional. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, esto no es yo lo cogí por ti. ¿Esta es la iglesia de la Odisea? Ella miró aquí.
Apocalipsis 3, 17. La Odisea. Dices, yo, dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Y de lo contrario. Pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres. Era una iglesia próspera que no le faltaba nada. Y el Señor dice, ustedes están pobres y enriquecidos. Y a la que está creyéndose que es pobre, le dice, ustedes están Ricos. ricos. Y ese es el mensaje que el Señor nos quiere dar hoy. Así que, ¿cuántos quieren invertir en la salvación? Amén. Mira lo que el Señor tiene para hacerlo. Si queremos enriquecernos espiritualmente, debemos invertir en dónde? En la salvación de la gente. Sencillo. Hay miles de maneras de invertir. Yo les he dicho, póngale propósito a lo que usted hace. O si no, usted resulta siendo un avaro como el de la parábola o como el de la herencia. Pastor, yo tengo mi